Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Comisión de Educación Superior. Cátedra ANIH 2026. Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Módulo 1. Desarrollo sostenible y ambiente. 11 de mayo del 2026. Conferencia 6 del módulo 1. Recuperación del sistema eléctrico en Venezuela, por Sergio Marín. Sergio Marín Ernst es ingeniero civil, opción hidráulica. Es venezolano, graduado en la Universidad Central de Venezuela, UCV, en el año 1977, con posgrado en mecánica teórica y aplicada en la UCV en el año 1979. Profesor de la Escuela Básica y de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Materias dictadas en pregrado: Mecánica Racional, Geometría Descriptiva, Mecánica de los Fluidos, Hidráulicas de Canales. En posgrado: Estructuras Hidráulicas. Es director fundador de MGR Consultores, SC, empresa especializada en ingeniería hidráulica, geotecnia y proyectos especiales de ingeniería. Ha participado en más de 300 proyectos de ingeniería civil y multidisciplinarios. Cuenta con vasta experiencia y experticia en grandes proyectos hidroeléctricos, en los cuales se ha desempeñado como proyectista, líder de disciplina, gerente técnico y como consultor. Es asesor y consultor en estudios y proyectos de control de inundaciones y aludes torrenciales a nivel nacional e internacional. Fue miembro de la Comisión de Riesgo y Hábitat de la Fundación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, FONACYT, adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela desde el 2003 hasta el 2004. Actualmente es miembro activo de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ANIH. Es asesor senior del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, desde 2007 y miembro colaborador del equipo técnico de la empresa Hydronia LLC desde 2017. Es miembro correspondiente de la ANIH. Queremos agradecer a la Academia de la Ingeniería y el Hábitat la oportunidad que nos dan de participar en este evento de la Cátedra Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y las universidades, y sobre todo que nos han dado esta posibilidad por tercer año consecutivo. Recuperación del sistema eléctrico en Venezuela. A manera de prólogo comentaremos que los sistemas eléctricos y los sistemas de generación de energía eléctrica han sido temas recurrentes desde cierto tiempo para acá en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las energías renovables aparecen en múltiples publicaciones, foros, artículos de opinión, y en particular en estos se refieren a las tendencias en países europeos, en áreas del Caribe, muchos de ellos referidos a países o zonas donde los recursos de generación son escasos comparados con los que se dispone en ciertas regiones de América Latina y en Asia.
La situación del sistema eléctrico nacional, SEN, en las condiciones actuales tiene particular importancia en virtud de los problemas que atraviesa, a pesar de que en el pasado, en los años 2000, fue un sistema robusto y de gran confiabilidad. La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y su Comisión de Infraestructura, ante las necesidades del país y en particular del área de infraestructura de ingeniería eléctrica, desde hace varios años ha organizado foros, charlas, cátedras, particularmente desde el año 2019, donde han participado profesionales especialistas de alta calificación y experiencia a nivel nacional e internacional en algunos aspectos relativos a sistemas eléctricos y en particular a temas relativos al sistema de generación y utilización de energías renovables. Parte de estas iniciativas han integrado por varios años módulos de la cátedra de la academia. En este trabajo, en esta presentación, presentamos conceptos expuestos por especialistas en esos eventos, especialistas que además han hecho publicaciones y trabajos referidos al tema que nos ocupa, profesionales de experiencia nacional e internacional. También presentamos experiencias o conceptos basados en la experiencia del autor a lo largo de la participación en diversas etapas: concepción, diseño, desarrollo de sistemas de generación eléctrica a nivel internacional y también nacional. Bien, esta presentación la hemos organizado conforme a este contenido. Una parte primera de introducción, donde se presentan algunas interrogantes de interés relacionadas con el tema a exponer. Hacemos una reseña histórica sobre la historia de la electricidad en Venezuela. Se presenta a grandes rasgos la infraestructura del sistema eléctrico existente, la situación actual del mismo, el potencial de generación eléctrica que tiene Venezuela en diferentes áreas: termoelectricidad, hidroelectricidad, energías renovables. Al mismo tiempo se presenta la importancia que esta infraestructura tiene a nivel nacional, a nivel regional y mundial. Por otra parte, con vistas ya a conversar sobre la recuperación del sistema eléctrico, se plantean las necesidades que se deben cubrir para esa actividad. Por otra parte, entrando ya en el tema de recuperación del sistema eléctrico, se proponen alternativas y vías posibles para esa recuperación. Al final se presentan perspectivas de desarrollo de Venezuela como un centro energético que puede llegar a constituir un hub energético a nivel regional. Al final hacemos unas consideraciones particulares. Interrogantes de interés en el ámbito de recuperación del sistema eléctrico. En primer lugar, es importante que sepamos cómo se construyó el sistema eléctrico nacional, cómo es que llegamos a tener la infraestructura tan robusta que todavía tenemos, pero que está en estado de deterioro. Por otra parte, quiénes y cómo participaron en su concepción, construcción, operación y mantenimiento. Al mismo tiempo, ¿con qué infraestructura contamos hoy? ¿Cuál es la importancia a nivel regional y mundial, como antes indicamos? ¿Qué necesidades deben ser suplidas para su recuperación? Las posibles vías de recuperación, perspectivas de desarrollo del hub energético. Bueno, entrando en el contexto de la reseña histórica, es importante recordar que a los inicios, cuando se iniciaron las primeras etapas de electrificación del país,
En Europa y en el mundo en general no se conocía mucho de la electricidad. Estábamos en los inicios del uso de la electricidad con fines de iluminación y además después con usos industriales. Una de las primeras tentativas fue la utilización del telégrafo, que fue, digamos, uno de los precursores. En Venezuela, en 1856, bajo la presidencia de José Tadeo Monaga, se estableció la primera línea telegráfica entre Caracas y La Guaira. Después, en 1875, se tomó la iniciativa de nacionalizar el servicio telegráfico nacional. Luego, en 1892 se realizó la interconexión telegráfica entre Venezuela y Colombia. En paralelo, o un poco después siguiendo esas iniciativas, comenzó a desarrollarse el sistema eléctrico. Comenzó por la dotación de electricidad a las ciudades más importantes. En primer lugar, Maracaibo en 1898, después de diferentes intentos no definitivos, en ese año, 1888, se creó la primera empresa de servicio eléctrico que operó de forma estable y después siguió creciendo con la ciudad. Luego, en Valencia, también después de varios intentos, en 1889, la American Telephone Company instaló 60 focos de luz de arco, alimentadas por una pequeña planta a vapor que operaba con combustible a carbón y leña. Luego, en Barquisimeto, en 1894, se comienza a prestar el servicio eléctrico de alumbrado público. El señor Ezequiel Garmendia instaló una turbina hidráulica en el sitio Macuto, en el río Turbio. Luego, para Caracas, en 1895, el ingeniero Ricardo Zuluaga fundó la empresa de electricidad de Caracas. Más adelante nos referiremos un poquito en mayor detalle a esta iniciativa. El desarrollo del sistema eléctrico y en particular de los sistemas de generación hidroeléctrica, hidráulicos, estuvieron muy ligados a la construcción o la utilización de recursos, bien sea de presas o de derivaciones de ríos. Nos permitimos hacer un paralelo entre la construcción de presas y las iniciativas de desarrollo hidroeléctrico. En 1863 se construyó la presa de Caujarao en el estado Falcón, una presa de tierra para uso de riego. Luego, es importante tener una idea de cómo estaban ocurriendo las cosas a nivel internacional. En Alemania, en 1891, se logra transportar energía eléctrica a largas distancias. Esta situación fue estudiada en detalle, incluso viajó a Europa para conocer sobre esta tecnología el ingeniero Ricardo Zuluaga, que, como dijimos antes, fundó la empresa Electricidad de Caracas. Esta empresa comenzó con la construcción de una planta hidroeléctrica en el Encantado con turbinas movidas por las aguas del río Guaire. Claro, esta central estaba un poco alejada del centro de Caracas y el conocimiento de la transmisión eléctrica permitió llevar esa energía desde el punto de generación hasta la ciudad. Es interesante indicar que en los Andes, en 1933, don Luis Zambrano, un campesino, pero con muchísima destreza,
construyó 3 trapiches eléctricos en bailadores. Después dotó de electricidad a varios pueblos, como uno entre ellos el pueblo de Piñango. Es interesante que sigamos viendo la evolución de los sistemas de agua en paralelo a la energía eléctrica. En 1940 se crea el Consejo Nacional de Obras Públicas que está a cargo de la infraestructura de abastecimiento de agua. Y en 1943 se crea el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS. ¿Por qué indicamos esto? Bueno, porque es muy importante, como veremos más adelante, que cómo se fue creando instituciones, cómo se fue logrando la institucionalización de algunos servicios. Estos entes en ese momento llevaron a cabo la construcción de las presas de Agua Fría y La Mariposa. Después, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1956 se construyó el embalse Guárico. Bien, entonces, hablando de la institucionalización, el Ministerio de Obras Públicas jugó un papel muy importante en el proyecto y construcción de vías de comunicación, acueductos, sistemas de riego y particularmente de presas y otras infraestructuras que no solamente sirvieron para abastecimiento, sino también para usos de generación. El Ministerio de Obras Públicas fue creado en 1874 y estuvo operando hasta 1976, cuando se creó el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables. El Ministerio del Ambiente quedó a cargo de todas las presas y embalses del país. Bien, pero vamos a entrar en materia en el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos. Ya comentamos que en 1897 entró en funcionamiento la planta del Encantado con 420 kilovatios. Luego el ingeniero Ricardo Zuluaga tomó la iniciativa, junto con la Electricidad de Caracas, de construir un embalse con uso hidroeléctrico, que fue la presa de Petaquire, en la cercanía de Carayaca. En la década de 1950 se creó la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní. Ya se identificaba el potencial que tenía nuestro río, y esta comisión hizo los primeros estudios. En esa década entró en operación la Macagua 1 en el río Caroní, en las cercanías de Puerto Ordaz, con una potencia de 300 megavatios. Ya era un gran proyecto hidroeléctrico. Esta Macagua comenzó a operar en 1959 y tuvo su conclusión total en 1960. Un hito muy importante de mencionar fue la contratación por CADAFE, con Sofrelec y la Electricidad de Francia, que llevaron adelante lo que se llamó el Plan Nacional de Electrificación. Esto fue en 1960 que se inició. Los primeros estudios se iniciaron en 1958, pero su clímax estuvo en 1960. Este estudio resalta que se identificaron las posibilidades de aprovechamiento de los ríos Uribante, Caparo, Camburito, Doradas
y al mismo tiempo Santo Domingo. Estos desarrollos fueron llevados a cabo más adelante. Al mismo tiempo, se creó ya en 1963, se creó la electrificación del Caroní, Edelca, como parte de la Corporación Venezolana de Guayana. Esto es muy importante porque se llevaron a cabo los estudios del potencial de desarrollo de nuestros ríos más importantes. En 1968 se creó la Oficina de Operación del Sistema Interconectado, que tuvo a su cargo precisamente la supervisión de la operación del sistema. Siguiendo con esto y basados en ya los estudios que se habían adelantado tanto por la electricidad de Francia, CADAFE, y por la Comisión de Estudios de Planificación del Caroní, en 1973 se terminó de construir la presa Santo Domingo en Los Andes, y en 1976 se concluyó o entró en operación la primera etapa de Guri. Es muy importante también tener en cuenta que en 1984, a través del Ministerio del Ambiente, se llevó a cabo o se culminó el inventario del potencial hidroeléctrico de Venezuela, que ha sido un referente muy importante para conocer la capacidad que tiene el país de generación. En 1986 entra en funcionamiento la central Sanagatón en el río Uribante. Después, en 1996 entró en operación Macagua 2 en el río Caroní. En 2006 entró en operación Caruachi. En 2009 entra en operación la presa Masparro o la central Masparro, y en 2014 entra en operación La Vueltosa. Aquí se nos ilustra cómo fueron entrando en operación sistemas de generación hidroeléctrica tanto en el Bajo Caroní como en la zona andina. No hemos mencionado aquí otra presa o otro sistema, que es la Peña Larga sobre el río Boconó, que también está en los Andes, en nuestros Andes. Es importante de esta evolución histórica destacar los siguientes hechos: que se crearon instituciones a nivel nacional que gerenciaron el desarrollo de nuestra infraestructura. Por otra parte, es importante resaltar el desempeño de empresas públicas y privadas que construyeron y operaron el sistema. No mencionamos allí la creación, además sí mencionamos la electricidad de Caracas, pero también es importante mencionar la electricidad de Valencia y otros entes privados u otras compañías privadas que no solamente se dedicaron a generar electricidad, sino también a transmitir y a distribuir, comercializar la electricidad. Se creó el ente operador OPSIS, un elemento fundamental en la coordinación de todo el sistema, y en esas etapas, tanto en la concepción como en los estudios, el diseño, construcción, participaron ingenieros que se formaron en la ejecución de estos proyectos y que llevaron a cabo el diseño de muchos de ellos. Una escuela muy importante que siempre se hace referencia es el INOS,
el Instituto Nacional de Obras Sanitarias y el mismo MOP, el Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaban profesionales que se calificaron, se formaron en la construcción de obras de infraestructura. Muchos de ellos después pasaron a formar parte de empresas privadas que llevaron a cabo el diseño de otros proyectos con participación de personal nacional. Ese es el caso de los proyectos del Bajo Caroní, que fueron llevados adelante con personal profesional que se formó inicialmente en esas instituciones del INOS, del MOP, y que después a través de los trabajos en ellas se formaron y se capacitaron para formar empresas privadas. Entrando ya en la infraestructura del sistema eléctrico, es importante que destaquemos lo siguiente. Esta infraestructura abarca un espectro que es más amplio que simplemente las estructuras de generación, de transmisión, etcétera, sino que para su construcción y después para su puesta en marcha y operación es necesario construir una infraestructura que se incluye que es más amplia que lo que decíamos de generación, transmisión y distribución. Esta infraestructura de obras primarias son las las denominadas obras preliminares, que son vías de acceso, campamentos, líneas de transmisión para construcción. ¿Por qué ello es así? Bueno, la mayoría de las obras de generación se construyen en sitios que inicialmente son inaccesibles, sobre todo en el caso de los proyectos hidroeléctricos, que están donde existe el agua. Y para llegar allí, al principio, muchas veces para los estudios preliminares, incluso como en el caso del Uriante Caparo, había que ir en mula, pero para la construcción es necesario construir vías de acceso, construir campamentos para alojar a la gente que va a trabajar en la construcción, y es necesaria la alimentación eléctrica de construcción. De allí estas obras que nombramos: vías de acceso, campamentos, líneas de transmisión para construcción. Después, en las obras principales están constituidas por obras de generación, subestaciones, líneas de transmisión, que son las líneas de evacuación que sirven después para transmitir el flujo eléctrico generado en las plantas. De este modo, cada proyecto cuenta con una importante infraestructura complementaria de servicios primarios. Estos servicios no solamente sirven a los proyectos para los cuales son creados, sino que después quedan como una contribución a toda la zona. Son vías de acceso que se siguen utilizando durante mucho tiempo, que permiten comunicar pueblos, poblaciones, incluso industrias, por la infraestructura que queda después del desarrollo de los sistemas. Aquí vemos unos ejemplos. Este sitio es el campamento La Trampa del desarrollo hidroeléctrico Uribante Doradas del sistema el aprovechamiento integral Uribante Caparo. Esto fue ejecutado para alojar a los contratistas que ejecutaban la obra de la presa La Honda del embalse Uribante. Esta es una instalación que queda aquí hoy día, que tiene gran atractivo turístico y de otros usos. Se ha utilizado también como escuelas para cursos de formación, etcétera. También quedan las vías de acceso que son necesarias para construcción.
Este es el caso, lo que vemos aquí, el plano que muestra las vías para el acceso a la central La Colorada, que tiene esta disposición. Estas son las líneas de transmisión que salen de la zona. Aquí vemos la central Caruachi, donde está la central hidroeléctrica y las líneas de transmisión. También ilustramos la planta hidroeléctrica Ricardo Zuluaga en Tacoa. Hay unos campamentos que se construyeron como base para la construcción y que hoy día alojan a los operadores, como es el poblado o el campamento denominado Epicure. Bien, la infraestructura del sistema eléctrico, para referirnos a ello, vamos a hablar por una parte de los sistemas de generación. Venezuela cuenta con plantas hidroeléctricas como las que mencionamos. Estas son las que están en azul, son las plantas del Bajo Caroní. Estas otras plantas que se ven aquí en azul son las plantas en este caso, de La Vueltosa, aquí Santo Domingo, Planta Páez, Santo Domingo. Esta es el embalse Uribante, Peña Larga, etc. Y aparecen también la mayor parte de las plantas de generación termoeléctrica, como son aquí en el centro, están las de Tacoa. En esta zona está Planta Centro. En el occidente están las plantas que existen en Margarita, en Cumaná, en el occidente, en el estado Zulia. Bueno, contamos con una importante infraestructura de generación termoeléctrica. Bien, ahora la transmisión de la electricidad. Para la transmisión Venezuela construyó y dispone de una amplia red de transmisión con líneas de 765 kV, denominadas generalmente de 400 kilovoltios, de 800 kilovoltios, de 400. Aquí aparecen las de 765 en color naranja, que llevan la electricidad desde la zona del Caroní hacia el centro, las de 400 que llevan electricidad hacia el centro, hacia el oriente e incluso llegan hasta el occidente del país, líneas de 230 que son más bien de uso relativamente local y líneas de 115. Esta es una amplia red que fue concebida de manera muy robusta y sigue operando a pesar de las deficiencias de mantenimiento, que lo cual nos referiremos más adelante. Bien, hacemos un resumen de las plantas hidroeléctricas existentes. Esto es el del Bajo Caroní, Guri, Macagua, Caruachi, Tocoma, que está en construcción y no ha sido terminada. Y mostramos aquí las potencias con que se dispone. 10.350 megavatios el caso de Guri. Asimismo, las diferentes plantas, demás plantas del Bajo Caroní, las plantas del Piedemonte Andino, San Agatón de 300 megavatios, La Vueltosa de 514, José Antonio Páez, Santo Domingo 240. Hacemos la observación de que todas estas plantas son de potencias muy importantes. En América Latina, pocos países disponen de potencias del orden de las que tenemos en los Andes, y ni hablar de las potencias del Bajo Caroní. La potencia del Bajo Caroní, el desarrollo del Bajo Caroní se encuentra entre los de mayor capacidad en el mundo entero. Aquí mostramos esquemáticamente esos desarrollos: el Guri, Tocoma, Caruachi, Macagua,
el aprovechamiento Uribante Caparo, Sanagatón, La Vueltosa, que son desarrollos en cascada, como veremos más adelante. Y aquí Peña Larga, Masparro, Planta Páez. Bien, esquemáticamente tenemos el desarrollo del Bajo Caroní, que permite el aprovechamiento de una caída de 270 metros en una distancia de cerca de 90 kilómetros. Tenemos Guri, Tocoma, que no está terminada, está en construcción, Caruachi, Macagua, y aquí se muestra el curso desde la zona de Guri hasta el río Orinoco. Esta es una planta general del aprovechamiento Uribante, del embalse Uribante Doradas, que descarga las aguas hasta del río Uribante hasta el río Doradas, y el desarrollo Camburito Caparo, que aprovecha las aguas del río Camburito, el río Caparo en la central La Vueltosa. Aquí se muestra el segundo desarrollo, que inició construcción del túnel de desvío en el año 80, pero se paralizó su construcción en 1983 y no ha vuelto a reanudarse. Esta es una vista de cómo fue concebido el embalse Uribante, que lleva las aguas a la central Sanagatón desde el río Uribante hacia la cuenca del río Doradas. Después estaba previsto que se embalsaban estas aguas y se llevaban a la central La Colorada, que alimentaba el embalse Caparo, donde están las presas Bordeseco y La Vueltosa. Actualmente están en operación el Sanagatón en el primer desarrollo y La Vueltosa en el tercer desarrollo. La Vueltosa opera con una potencia de 514 megavatios y está prevista que podría generar a 771 si se construyese finalmente el segundo desarrollo. Ahora bien, ¿cuál es la situación del sistema eléctrico nacional? Bien, en esta gráfica podemos ver el desempeño entre el año 2000 y el año 2023. En esta línea vemos el crecimiento de la capacidad de generación, que incluye generación de instalación de plantas tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, llegando al 2023 a una capacidad instalada de 3.731 megavatios. Ahora, vemos aquí la evolución de la generación disponible realmente. Esta es la potencia instalada y esta es la potencia disponible, que llegó incluso a un pico en esta época y después hubo una caída por las razones que conocemos o que se han mencionado de problemas de mantenimiento, y hemos tenido una caída y tenemos un déficit de generación. Es decir, esta línea que vemos acá es la demanda y esta línea roja es la generación, y vemos cómo tenemos esto justifica o explica los apagones o la necesidad de hacer racionamiento, precisamente porque a pesar de esta capacidad instalada que tenemos una subutilización de esa capacidad, como veremos más adelante, o veremos en un detalle mayor más adelante. Bien, este es un resumen de los sistemas de generación que disponemos. Centrales termoeléctricas a gas de ciclo abierto, centrales termoeléctricas a gas de ciclo combinado, turbovapor, equipos industriales, generación distribuida, y veamos, tenemos potencias instaladas del orden de 11.000, 1.000, etcétera. Incluso hay una
parte de equipos adquiridos que no se han completado. En cuanto a la energía hidroeléctrica, tenemos una capacidad instalada de 16.905 megavatios. Hay equipos adquiridos por cantidades de 2.530 megavatios que no se han terminado de instalar, con lo cual el país tiene una potencia instalada de 37.731 megavatios. Es importante ahora que veamos cómo se distribuyen esas potencias y su disponibilidad. Aquí tenemos los mismos tipos de generación y llama la atención que se alega, por ejemplo, que tenemos turbogás de ciclo simple abierto de 2.776 y efectivo tenemos 2.272. Sin embargo, en cuanto a disponibilidad en la operación actual, bueno, estamos hablando de mayo del 25, solamente el 11% está disponible. Tenemos un déficit o una capacidad no utilizada de 86,9%. Esto se repite en diferentes renglones de tipos de generación termoeléctrica. En el caso de hidroeléctrica, se alega 12.200, la efectiva real es de 9.600, o sea que estamos operando a un 57% de la capacidad. Tenemos una deficiencia de generación respecto de la capacidad instalada del 47%. Estas informaciones, como dijimos al principio, han sido aportadas por especialistas en parte de los eventos o de los trabajos que se han hecho en ediciones anteriores de la cátedra. En particular, este es un trabajo del ingeniero José Aguilar, que nos lo presentó esta parte en la cátedra del 2025. Bien, si la eficiencia estuviese cerca del valor nominal, nosotros podríamos estar generando 450 veces más de lo que realmente tenemos, que estamos utilizando. Fíjense, tenemos menos 77% de la disponibilidad total, el desempeño térmico de menos 87 y 18% de capacidad que es indisponible. Ninguno de los 3 ciclos combinados que tenemos en el país están operativos, algunos están operando, pero es a ciclo simple. Simplemente estos resultados están por debajo de lo deseable, son de eficiencia subestándar, como lo ha calificado el ingeniero Aguilar. En términos de transmisión, el foco o el origen de las deficiencias que tenemos, esto puesto por el ingeniero Ceballos, especialista en líneas de transmisión, tenemos contingencias naturales y contingencias operativas que no son controlables, pero sin embargo tenemos una cantidad de deficiencias que sí serían controlables, pero que se nos presenta como son condiciones operativas por sobreexigencia del sistema, fallas de componentes o equipos o sistemas por falta de mantenimiento no adecuado o inoportuno, baja disponibilidad de partes de repuesto, contingencias operativas o errores operativos, y esto refleja el problema de éxodo de personal que hemos tenido. Todo ese personal que mencionábamos anteriormente en la
reseña histórica, mucho de ese personal lo hemos perdido. Falta de personal técnico especializado, falta de capacitación técnica del personal, contingencias extremas por actuación humana por terceros, inseguridad en las instalaciones, algunas causadas por vandalismo y otros. Ahora bien, ¿qué importancia tiene nuestra infraestructura desde la óptica de nivel regional y mundial? Bien, los países andinos, y aquí vamos a ver una situación de las capacidades que tenemos en nuestros países que todavía están por desarrollar. En los países andinos el potencial estimado está en 245.000 megavatios. Hemos instalado 33.681 y hay un potencial restante de 200.000 y más. Es decir, estamos utilizando un 14% y tendríamos la capacidad, podríamos utilizar un 83%. Una situación parecida la tenemos en Brasil, en el Cono Sur, Centroamérica, el Caribe, en México, donde resalta que digamos la mayor subutilización, donde hemos utilizado en los países donde menos se ha utilizado los recursos disponibles en el Caribe. Quienes más han utilizado más están Brasil y México. En nuestro caso en Venezuela tenemos construido el 25% del potencial hidroeléctrico. Nuestro potencial está en 64.449, tenemos instalado 13.660. Tenemos todavía una capacidad o un potencial de 75%. ¿Esto a qué nos lleva o qué salta a la vista? Aquí en América Latina y el Caribe tenemos todavía un vasto potencial hidroeléctrico por desarrollar sin necesidad de tener que depender de otras energías intermitentes. Es decir, no queremos decir con esto que las demás energías no sean utilizables, como por ejemplo en sitios inaccesibles, como podría ser en La Guajira o en alguna zona del norte del estado Falcón. Pero tenemos un vasto potencial hidroeléctrico que podemos seguir desarrollando. Esto marca una diferencia muy importante de resaltar, porque como dijimos al principio, muchos especialistas hablan de los desarrollos, de las tendencias mundiales, de la instalación de energías eólicas y solares en Europa, del crecimiento, y dicen que esa es la tendencia mundial. Bueno, pero en esos países no disponen del potencial que disponemos nosotros, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Recordemos la crisis que hubo en España, el famoso apagón, que fue por un problema de inestabilidad de la red causado por las características de los sistemas intermitentes, sobre todo fotovoltaicos. Ahí se indicó que la red le faltaba inercia rotante. ¿Y qué es la inercia rotante? La inercia que proveen los equipos rotantes de generación. ¿Cuáles son los equipos rotantes de generación? Las turbinas termoeléctricas y las turbinas hidráulicas, que tienen como característica fundamental precisamente cuando se diseñan con una inercia rotante, de manera tal que cuando se presentan inestabilidades en la red se adaptan muy fácilmente porque mantienen las condiciones, sobre todo de regulación de frecuencia. Aquí este diagrama o esta gráfica muestra dónde está ubicada Venezuela en el contexto de América. La mayor potencia instalada en América la tiene Brasil con 109.000 megavatios,
109 gigavatios. Venezuela tiene 16,9, pero tiene una potencial, que sería el existente más el que se puede utilizar, de 64,4. Es decir, estamos en cuarto lugar en generación y tenemos una potencia bien importante que podríamos desarrollar. Aquí vemos la magnitud de nuestras obras. Esta es la caja espiral de una de las turbinas de Macagua 2. Esta es la caja espiral, viendo un poco qué lógica tiene esto. Esto es una espiral precisamente, como un caracol por donde entran las aguas y después se filtran hacia el centro o se conducen hacia el centro donde va la turbina. Esto tiene 9,60 metros de diámetro. Veamos las dimensiones que tienen nuestras obras. Y esta es una de las 12 turbinas que están instaladas en Macagua 2. Y la presa del Guri, cuya altura de la presa principal es de 150 metros. Esas son las magnitudes de nuestras obras hidráulicas. Bien, ¿qué perspectivas tenemos nosotros y qué podemos hacer con tanta energía y tantos recursos que tenemos, no solamente de hidroeléctricos, sino también de termoeléctricos, teniendo en cuenta las grandes reservas de gas que podríamos utilizar o que podemos utilizar en generación termoeléctrica a gas? Bueno, la ruta evidente es explotar esas energías, esa sinergia con la electrificación y poder llegar a valores neto cero a nivel regional, es decir, sin emisiones. ¿Cuáles serían los pasos? Integrar los sistemas eléctricos buscando el máximo potencial disponible de las energías renovables, minimizando emisiones. Expandir la red de tuberías a gas y de gas natural licuado. Por una parte, la red de tuberías a gas natural para la generación termoeléctrica y gas natural licuado, que puede ser utilizado para consumo nacional o para exportación. Integrar los mercados de hidrocarburos líquidos y teniendo una alta generación con energías limpias, bien sea hidroeléctricas o termoeléctricas a gas, podemos utilizar los hidrocarburos líquidos para exportación. Aquí se muestra en un plano provisto por el Banco Interamericano de Desarrollo las posibilidades de interconexión de toda la zona de América Latina. Nosotros disponemos de estas líneas de transmisión que llegan hasta el norte de Brasil. Esta línea está por construir, pero podríamos integrarnos a todo el sistema de Brasil. Y esta es una línea que va hasta Colombia, que existe actualmente. En alguna época nosotros importábamos energía a Brasil. En algunos momentos de crisis hemos tenido que comprarle electricidad a Brasil, pero la posibilidad de exportar a ellos está prevista, y estas líneas fueron construidas cuando se desarrolló el sistema Uribante-Caparo para exportar electricidad a Colombia. ¿Qué panorama tenemos nosotros de recuperación del sistema eléctrico? Bueno, el costo de construcción de un gran proyecto de generación como los que tenemos en el Bajo Caroní puede estar a precios actuales para su construcción total entre $2.500 y $3.000 el kilovatio instalado. Ahora bien, el costo de recuperación estimado actualmente para esos sistemas está en el orden de $300 por kilovatio. Si nos ponemos a contrastar esto con cualquier cifra de nuevos sistemas de generación, bien sea hidroeléctricos, termoeléctricos o fotovoltaicos o eólicos, las cifras de cualquier sistema fotovoltaico, eólico o cualquier sistema de generación está en el orden de los $2.000 el kilovatio instalado.
Y estamos hablando que recuperar los nuestros está en el orden de $300 el kilovatio. Nosotros tuvimos un sistema muy robusto. Se ha dicho que cualquiera que viniera al país diría, bueno, este es un país atrasado, que tiene problemas de electricidad y problemas de abastecimiento de agua. Sí, pero nosotros tenemos unos sistemas muy robustos que no fallaban, que no tenían deficiencias y que están deteriorados. Lo que tenemos que hacer es recuperarlos. Aquí vamos a citar lo que un especialista venezolano de la empresa Andritz, que es fabricante de turbinas, nos dice: repotenciar no es solo mantenimiento, es una decisión de inversión. Alargas la vida útil del activo décadas, aumentas la producción y evitas el costo ambiental y social de un proyecto desarrollado desde cero. Es decir, si ya tenemos una infraestructura, recuperarla no va a producir nuevas agresiones al ambiente, y es una inversión, es simplemente invertir en mantenimiento para su recuperación. ¿Qué necesitamos para recuperar el sistema eléctrico? Será necesario hacer una evaluación, una auditoría de los desarrollos existentes, estimar los costos de recuperación de esa infraestructura a objeto de planificación, e incluso para ver las formas como vamos a ejecutarlas, teniendo idea de los costos referidos a maquinarias y equipos, obras de infraestructura que se van a asumir, los pasivos laborales, ambientales, contratos atrasados, costos de operación, salarios, alquileres, servicio, mantenimiento y otros. El Estado no tendrá capacidad institucional para asumir todas las empresas de los diferentes sectores. Entre ellos, además del eléctrico, está agua y saneamiento, petrolero, de salud. Será necesario privatizar algunas empresas, e incluso algunas no podrán ser privatizables según las condiciones de operación. Será necesario hacer transferencia tecnológica. Cuando volvamos a recuperar los sistemas y los vayamos a poner en operación, que seguramente vamos a necesitar la participación de personal, bien sea de empresas transnacionales o personal propio nuestro de la diáspora que regrese al país, necesitamos hacer transferencia tecnológica nuevamente, capacitar a la gente de personal operativo y hacer capacitación de personal profesional. Ahora, ¿qué vías se pueden buscar para esta recuperación? Se pueden, en referencia a algunas propuestas hechas por el economista Gustavo García, se plantean como vía financiamiento con entes multilaterales, privatizaciones, asociaciones de sectores público-privados, o sea, asociaciones público-privadas, y una alternativa muy interesante que sería la de establecer contratos de gestión por operadores internacionales, empresas del área ampliamente conocidas y demostrada capacidad técnica. Por ejemplo, se podría buscar que algún activo, alguna empresa, que entes internacionales no estarían interesados en adquirir, por todos los pasivos y por todas las complicaciones que tendrían desde el punto de vista laboral, etcétera. Se podría hacer contratos de gerencia, que los operadores internacionales gerencien las empresas, las pongan a producir, hagan inversiones, y el Estado asume las obligaciones que estas empresas no estarían dispuestas a asumir. Y una vez recuperadas, pues se puede negociar tanto la transferencia al Estado o el logro de contratos de
operación y mantenimiento a través de concesiones. Se tendrían que evaluar esas opciones caso por caso para ver cuáles resultan más eficientes. Con los multilaterales, los cuales brindan asistencia técnica gratis, y los profesionales del área de nuestros, se garantizaría la gerencia de estos programas y una supervisión correspondiente. Bueno, como consideración final, citamos al economista Ricardo Hausmann, quien en el año 24 nos afirmó en una entrevista que hizo con analytica.com: hoy es la electricidad, refiriéndose a la electricidad que tenemos en el Caroní, no es solo electricidad barata, sino es electricidad verde, y es una energía despachable, firme. Eso hoy vale oro y es un activo fundamental para el mundo, y ese recurso es tanto más valioso porque, como es una energía despachable, firme, permite integrar energías variables como las energías de viento y sol. Venezuela tendría un futuro muy promisorio como fuente de energía verde. También indicó en esa entrevista: según los estudios de su equipo, en el mundo probablemente se deberá producir una relocalización de la producción mundial. La producción de productos intensivos en energía como acero, aluminio, se está haciendo en países pobres en energía como Japón, Corea del Sur, Alemania y Bélgica. En un mundo sin petróleo, la energía va a ser mucho más difícil de transportar, y las producciones intensivas de energía se van a tener que desplazar a los países que tienen energía verde abundante, y Venezuela es uno de ellos. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a preguntas, comentarios, etcétera. Dejamos también esta presentación donde tenemos las referencias que son parte de lo citado en este trabajo, y alguna bibliografía complementaria. Muchas gracias por su atención.